El principio de la ley cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrios térmicos. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otra, a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. En otras palabras, la ley es compatible con el uso de un cuerpo físico particular, por ejemplo, la masa de un gas, para que coincida con la temperatura de otros cuerpos, pero no justifica a la temperatura como una cantidad que se puede medir en números reales. Tiene una gran importancia experimental, pues permite construir instrumentos que midan la temperatura de un sistema, pero no resulta tan importante en el marco teórico de la termodinámica. Ahora hablaremos de la temperatura. La temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Toda sustancia determinada estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, está constituida por moléculas que se encuentran en un continuo movimiento. La suma de la energía de todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica. Y la temperatura es la medida de la energía promedio o la propiedad que fija el sentido del flujo del calor. ¿Qué es la temperatura? Es la magnitud que mide la cantidad de calor que posee un objeto, ambiente e incluso un ser vivo. La temperatura pasa siempre del cuerpo que posee un grado más alto al que posee uno más bajo. Un cuerpo que se encuentra caliente se dice que tiene mayor magnitud térmica que un cuerpo frío. Esta magnitud se determina teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los cuerpos se dilatan al calentarse. ¿Cómo se mide la temperatura? Se mide con un aparato de precisión llamado termómetro, el cual se basa del volumen de una masa fija del fluido, que suele ser mercurio o alcohol. Estos elementos bajan o suben con una escala graduada cuando la temperatura disminuye o aumenta respectivamente. Ahora nombraremos un instrumento para medir la temperatura. Existen varios instrumentos que permiten determinar el calor que existe en un espacio geográfico o cuerpo que tiene mecánica diferente. Estos dispositivos funcionan como una especie de sensores de temperatura. Algunos de ellos son el termómetro de mercurio. Consiste en un bulbo a partir del cual se extiende un cilindro de vidrio dentro del cual hay mercurio en un menor volumen que el bulbo. El cilindro va diseñado con distintas marcas que representan grados y se utiliza el mercurio ya que es un elemento sensible a los cambios de la temperatura. Otro elemento de medición es el termómetro digital. Son los termómetros que funcionan a partir de dispositivos productores y circuitos electrónicos para medir una escala numérica de diferentes intensidades de tensión, las cuales son interpretadas como temperatura. La resistencia eléctrica de este dispositivo varía de acuerdo a la temperatura y puede presentarse tanto en escala Celsius como en Fahrenheit. Otro elemento es el perímetro. Es un dispositivo que consta de circuitos, al cual puede medir el calor presente en una sustancia o objeto sin resultar necesario el contacto directo del aparato con dicho cuerpo. ¿En qué unidades se mide la temperatura? Se puede medir en unidades Kelvin, en grados Celsius o centígrados y en grados Fahrenheit. Escala Celsius es la escala termométrica perteneciente al Sistema Internacional de Unidades como unidad complementaria. Tomó el valor de 0 para el punto de congelación del agua y 100 para el punto de ebullición. El intervalo entre ambos valores se mide en 100 partes iguales y cada una se le denomina grado Celsius o centígrado. Escala Kelvin, también denominada escala absoluta, ya que pertenece al Sistema Internacional de Unidades como la unidad básica del mismo. Para esta escala, la teórica ausencia de energía tiene un valor de 0, 0 absoluto. Escala Fahrenheit. Dicha magnitud establece que la temperatura de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y la de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. El intervalo entre ambos puntos son divididos entre 180 partes iguales y cada una de estas partes es un grado Fahrenheit. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? El calor es la energía total del movimiento de la partícula o molécula que conforma un objeto o sustancia, mientras que la temperatura es la magnitud o medida de energía molecular media propia de una sustancia. Diferencia entre calor y temperatura. Calor es la energía por la vibración acelerada de las moléculas que se manifiestan elevada a la temperatura de los cuerpos
por lo que tenemos que recordar que el calor dilata los cuerpos, funde los sólidos y evapora los líquidos. Ejemplo: fogata. Si nosotros estamos cerca de una fogata y si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas o moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Y las unidades se miden en cal o calorías. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre. Y cuando haya un cambio de energía, entonces ahí sí nosotros queremos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas.